Otro aspecto que yo tengo que tener en consideración para hacer este reconocimiento, esta verificación, está asociado a una especificación, a una característica que nosotros explicamos en la parte teórica de las cámaras termográficas. Y está relacionado a lo que es el rango. ¿Ya? Que la cámara termográfica automáticamente se va a ajustar a un rango de temperatura dependiendo de la escena que nosotros nos encontremos. Si por ejemplo dentro de esta escena, ¿ya?, hay una ampolleta acá, ¿ya?, o un calefactor, es decir, imagínense que están en invierno y acá hay un calefactor eléctrico con una alta temperatura, ¿ya?, por ejemplo del orden de los 80 grados Celsius, supongamos. Entonces, ¿qué va a pasar con esto? Es que la cámara termográfica se va a ajustar automáticamente. Se va a ajustar automáticamente con un rango, una paleta de colores acá al lado, y se va a ajustar a la temperatura, quizás, por ejemplo, supongamos que hay una puerta abierta por acá, ¿ya?, y entra digamos, el frío. Supongamos que estamos un día de invierno, estamos a 0 grados Celsius afuera, entonces va a entrar el frío. Y por otro lado, tenemos una temperatura, alta temperatura, por ejemplo, de esa hornilla o un calefactor, que puede estar, no sé, 80 grados Celsius. Entonces se va a ajustar automáticamente entre 0 y 80 grados Celsius. ¿Qué significa eso? Que los deltas de temperatura es bastante alto, son un delta de temperatura de 80 grados Celsius. ¿Y eso qué significa? Que si yo tengo una pequeña diferencia de temperatura entre las personas, no lo voy a detectar. No voy a ser capaz de detectarlo con mi cámara termográfica. Entonces, ¿qué es lo que debería hacer? En vez de utilizar un rango en forma automática, debería ajustarlo en forma manual en mi cámara. Vamos a enseñar cómo hacerlo. Pero, por ejemplo, yo lo que haría es trabajar con un rango específico, un rango manual, supongamos 30 grados y 40 grados Celsius. Puede ser entre 32 y 42 grados Celsius. Un delta de temperatura de 10 grados, no de 80 grados, de 10 grados. Entonces ahí nosotros podemos tener una visualización mucho mejor de las personas que estamos, donde estamos, de alguna manera queremos hacer el análisis. ¿Y qué va a pasar con estos elementos que están fuera de esos rangos? Esto se va a saturar, es decir, esto se va a quedar en un color quizás, dependiendo de la paleta de colores, esto va a quedar de color blanco y la parte del fondo, quizás la puerta o la parte del fondo va a quedar de color negro, porque van a estar por debajo de la temperatura de color negro y por sobre la temperatura van a quedar de color blanco. Es decir, no se van a visualizar dentro de la imagen, pero lo importante es las personas que vamos a hacer la detección. A ellos estamos haciendo en este caso el análisis termográfico. Generalmente cuando estamos haciendo una imagen termográfica, ¿ya?, la cámara automáticamente se ajusta, ¿ya?, a los valores, digamos, máximos y mínimos que se encuentran en la escena. Varias veces hemos dicho que si, por ejemplo, se mete algo en la escena, ¿ya?, me puede mostrar una imagen, de alguna manera se va a ajustar a un valor bastante amplio. Sin embargo, cuando nosotros queremos solamente focalizarnos, centrarnos en el análisis de la persona, ¿ya?, nosotros lo que deberíamos hacer es ajustar un rango manual, ¿ya?, y es lo primero que deberíamos hacer con la cámara, hacer un ajuste manual. Para ejemplificar, ¿ya?, cómo el rango en la cámara se ajusta en forma automática, ¿ya?, si nosotros no lo tenemos configurado en forma manual, cómo automáticamente se ajusta. En estos momentos tenemos una temperatura mínima de 22 grados, que puede ser la temperatura ambiente, y la temperatura máxima es de 37,6, ¿ya?, que podría estar cercano a la temperatura, digamos, de su cara, ¿ya? Siempre la cámara se ajusta un poquito más mayor la temperatura. Sin embargo, vamos a pedir a Rodrigo, en este caso, que coloque, ¿ya?, y que meta otro factor que esté dentro de la escena. En este caso, coloca la taza de té y se observa inmediatamente cómo cambia el rango de temperatura. Es decir, el rango mínimo es de 22 grados y el máximo es de 53 grados. Es decir, el alcance aumentó lo suficiente, ¿ya? Si sacamos la taza de la escena, ¿ya?, vuelve a estar entre los 22 y los 37 grados. Eso es lo que sucede cuando nosotros estamos midiendo. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer el equipo? Puede estar no ajustándose correctamente a los valores adecuados para la medición. Entonces, lo que nosotros tratamos de hacer, ¿ya?, es ajustar ese alcance, ¿ya?, ese delta de temperatura, a una temperatura, ¿ya?, lo más cercano a lo que nosotros queremos analizar. Entonces, lo que vamos a hacer es hacer un ajuste manual, ¿ya? Para eso vamos a medida,
vamos a rango, definir nivel e intervalo, ¿ya? Y en vez de que sea automático lo definimos en forma manual. En este caso ya está casi por preconfiguración, ¿ya? Y yo lo tengo configurado entre 30 y 39 grados. Fíjense que toda la zona de atrás se ve en negro, ¿ya? Y tengo mucho detalle de la cara, ¿ya? Es decir, donde tengo repartida la temperatura de la cara, se ve bastante más representativo. Las partes frías, por ejemplo, parte de la nariz, los pómulos que están más helados, la oreja, el pelo, ¿ya? Que está mucho más helado que el resto de la zona, por ejemplo, los lagrimales del ojo, la frente, ¿ya? Entonces, me permite mostrar una imagen mucho más cercana. Estamos acotados a una temperatura entre 30 y 39 grados, ¿ya? Por lo tanto, así estoy haciendo una mejor definición de decisión justamente de la medición propiamente tal. Incluso en algunas cámaras termográficas tengo la posibilidad de hacer ciertos ajustes. Y estos ajustes están relacionados con alarmas de temperatura. Entonces yo podría, por ejemplo, establecer que una alarma de temperatura sea 38 grados, ¿ya? Y todo lo que está sobre 38 grados, supongamos, todo lo que está sobre los 38 grados, me lo va a mostrar de manera térmica, ¿ya? Y el resto me lo va a mostrar de manera óptica, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que hace la cámara? Que me va a mostrar la persona, la cara de la persona, y solamente las zonas donde encuentre por sobre la temperatura de los 38 grados, ya me lo va a mostrar de manera térmica. Entonces me va a estar acusando que tal persona, ¿ya? En el caso de un solo individuo, ¿ya? Que tales partes de la cara de la persona están por sobre una temperatura, eso significa que sí presenta cierta anomalía. O si tengo varios rostros, ¿ya? Me puede ir presentando cuál es la persona o cuáles son las personas, ¿ya? Que se encuentran por sobre un valor de temperatura. Las otras se van a ver totalmente de luz visible, imagen óptica, y la persona que presenta algún grado de temperatura mayor se va a ver las partes con termográficamente, ¿ya? Entonces, también es una muy buena herramienta para poder hacer comparaciones entre elementos cuando nosotros queremos activar una alarma de temperatura. En algunos casos, en algunas cámaras también tienen la posibilidad de habilitar una alarma de temperatura. Esa alarma de temperatura, ya vamos a imagen, en este caso en esta cámara es así, definimos una alarma de temperatura alta, por ejemplo, colocamos una temperatura, vamos a definir una temperatura alta y, por ejemplo, todo lo que está por sobre 36 grados me lo va a mostrar termográficamente y el resto me lo muestra ópticamente. Entonces la imagen solamente donde está la parte donde están los lagrimales se está viendo de manera térmica y el resto se está viendo de manera digamos, óptica, ¿ya? Entonces ese también podría ser una buena manera, incluso si yo tengo un grupo de personas, podría rápidamente resaltar las personas, por ejemplo, sobre 37 grados, 38 grados, una persona que esté por sobre, digamos, una temperatura del resto de las personas, ¿ya? Entonces detectar rápidamente en una sola imagen.